a grabar. Buenos días a todos. Para que quede igual, voy a tratar de repetir lo que vamos a poner en el EVA y lo que los compañeros van a poner en el grupo de WhatsApp. El control de lectura es el 26, o sea, el próximo lunes. Definimos que fuera a las 18:30, que se iniciara, digamos, a las 18:30, para que los que trabajan o tienen alguna otra actividad les permita poder hacerlo. No está definido el tiempo, pero sería aproximadamente, yo les voy a mandar un mensaje con esto a través de las novedades del EVA, de que dispongan de aproximadamente 1 hora y media. Y bueno, y va a estar, lo vamos a hacer en el EVA nuestro, no en sala 9. Somos poquitos y están armando sala 9 para los cursos de 2.000, 3.000 estudiantes, así que consultamos y lo hacemos. Yo ya consulté y me dijeron que lo hagan en el EVA nuestro. Así que todo aquello de ver cómo se tenían que matricular, tranquilos. Bueno, creo que nada más. Les di mi correo, se los pongo a disposición, silvia@yesta.edu.uy o silviarcollazo@gmail.com, por si quieren preguntar. Como tenemos poco tiempo de acá al lunes, por si se nos llega a pasar mirar el foro o algo, pueden escribir directamente. ¿Tá? Creo que no van a tener inconvenientes, pero podrían preguntar. ¿Tá? Bueno, voy a compartir pantalla. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es retomar el tema que arrancamos el viernes pasado. El miércoles hicimos un taller de predicción que les dio Federico. Quiero decirles que acabo de colgar el link de la clase, porque recién me llegó, así que ya está disponible en el EVA el link de la clase pasada. Este tema que estamos viendo hoy, y el tema, una cosa que no les advertí, bueno, pero con los materiales ya lo saben, el tema para el control de lectura no es dominio de frecuencias. ¿Tá? O sea que si la grabación de esta clase de hoy demora un poquito, que no bien la reciba la voy a colgar, no se preocupen para el lunes porque no lo van a precisar. ¿Tá? Todo lo que terminamos de predicción lo terminamos con tiempo como para el control de lectura. Otra pregunta, antes de que me olvide. ¿Vos, Sofía, llegaste a recibir la respuesta de tu correo? Sí, muchísimas gracias. Te quise contestar por el foro, pero no me daba la opción. Pero sí, muchas gracias, muy completo. Yo se ve que tengo que mirar lo del foro, porque a mí me da miedo que no lo haya habilitado de alguna manera y no les pueda contestar. Eso capaz que tenemos no lo dejamos bien disponible, no sé. Manden cualquier cosa, una pregunta. Hola Silvia, yo qué sé, no sé, cualquier cosa, a ver si efectivamente por el foro llega la pregunta. ¿Tá? Porque me dio miedo que hubiera algún lío por ahí. Yo puedo confundirme y a veces de atropellada, pero me pareció que por ahí no te podía contestar. Bueno. No, yo di cuenta ayer de la respuesta porque no había mirado el foro, pero no, bien, todo impecable. Lo que sí, yo no te pude responder porque no me daba la opción, pero sí, bárbaro, gracias. Buenísimo, dale. Bueno, entonces voy a retomar un poquitito este tema, que tiene que ver con esta nueva perspectiva que nosotros vamos a trabajar juntos, que es pasar del dominio del tiempo, que es la manera más usual como analizamos la dinámica de las series de tiempo, y pasar a esta nueva perspectiva, nueva para nosotros, es viejísima. Van a ver que en las notas tiene un poquito una introducción, una cosa más histórica, que justamente muestra que esto del adjetivo nueva es nueva para nosotros, pero para la literatura es súper ya vieja. Pero que el sentido que tiene acceder a esta perspectiva es que algunas cosas que me van a dar
una información del mismo tipo de información que tengo, pero que me agrega al verlo desde otra perspectiva. Lo vamos a usar primeramente en la parte de identificación, así como usábamos la función de autocorrelación y autocorrelación parcial como una forma de acercarnos y de poder identificar regularidades en los distintos procesos que nos permitieran asociarlos a un modelo, captar esas primeras características, ya sea la estacionariedad o no, o ya sea dentro de los procesos que son estacionarios, qué dinámica tienen, y asociarlos a un modelo, un AR1, un AR, un MA1, o un MA más general, o un ARMA, PQ. Con esto también vamos a poder hacerlo. Pero lo vamos a ver desde esta otra perspectiva. Pero hay algo que sí no lo veíamos desde el dominio, o por lo menos no es tan claro desde el dominio del tiempo, y acá es sumamente claro, porque me lo muestra directamente, y es ver el papel que juegan algunas transformaciones. Incluso, ¿se acuerdan que al principio nosotros dijimos, bueno, en realidad cualquier modelo yo lo puedo ver como, lo puedo escribir de manera que yo pueda ver como un filtro, ¿no? Yo le aplico un filtro al ruido blanco, cualquiera sea ese filtro, puede ser desde 1 más θ L por el ruido blanco, y eso me da lugar a un MA1, eso quiere decir que desde un proceso de entrada que es un ruido blanco, a un proceso de salida que es un MA1, ¿cómo ocurrió eso? Ocurrió porque apliqué un filtro que le introdujo ciertas correlaciones. Bueno, esto también nos va a servir para justamente lograr visualizar cuáles son las correlaciones que se introducen a través de un filtro, y también algunas otras cosas que nos puede interesar, y es lograr responder a cuáles son las periodicidades más importantes, o sea, yo puedo descomponer mi serie de tiempo como una combinación lineal de senos y cosenos, una combinación lineal muy especial, porque esa combinación lineal implica parámetros, o mejor dicho, pesos de esa combinación, que son variables aleatorias, que tienen ciertas características, que son incorrelacionadas entre sí y demás. O sea, logro acceder a representar a través del, déjeme que lo tengo acá, a través del teorema de representación espectral, yo puedo descomponer a mi serie Y como una combinación de senos y cosenos. Pero en esa combinación tenemos acá lo que puedo llamar los pesos, delta de W y alfa de W. W siguen siendo, en este caso, frecuencias fijas, que están entre 0 y pi, y estos no son coeficientes fijos, sino que son variables aleatorias, que lo que básicamente hace que no estén incorrelacionados cada una de esas combinaciones de senos y cosenos, ¿no? Esta pantalla que estamos viendo era cuando así tomábamos espacios tan chiquititos de frecuencias, que por eso nos pasábamos a la integral. Si tomábamos espacios de frecuencias como más separaditos, digamos, m cantidad de frecuencias, podíamos escribirlo en términos discretos como una sumatoria, o pasarlo a, cuando subdividíamos esas cantidad de frecuencias en cosas chiquitititas, llegábamos a poder escribirlo como una integral. Pero esto nos va a permitir descomponer algunas periodicidades, y va a ser bien revelador poder ver esto. Entonces, así como la función de autocorrelación parcial que definimos al principio es como nuestro primer escalón para que nos cuente la historia de la regularidad de esa serie, el espectro poblacional es el primer escalón desde el punto de vista del dominio de las frecuencias, que también me va a contar cuáles son las periodicidades relevantes. Y una cosa que habíamos visto era que había como distintas aproximaciones, y a través de Piccolo nos decía, bueno, si vos querés ver desde un punto de vista intuitivo o acercarte a esta conceptualización del espectro, lo podés ver como justamente es una función de un espectro estacionario, y me va a permitir ver eventuales componentes cíclicos. O sea, cosas que se repiten en el tiempo, más que cosas, eventos que se repiten de forma sistemática en el tiempo, y a través de este espectro yo logro darme cuenta cuáles son los que más se repiten y cuáles son los que más pesan en entender la varianza de esa serie.
Desde un punto de vista matemático hemos visto, bueno, en definitiva, yo puedo ver el espectro como una transformada de Fourier a una sucesión numérica. O si lo quiero ver desde un punto de vista estadístico, que es el que me interesa, podría pensar al espectro como una descomposición de la varianza a través de cuál es la contribución de las distintas frecuencias angulares en la variabilidad de esa serie. Esto ahora lo vamos a retomar en las, ¿cómo se llaman? Las propiedades, ¿está? Y otra cosa que es bastante obvia por cómo lo escribimos es que el espectro es una transformación de la función generatriz de autocovarianzas. ¿Tá? Básicamente lo que hacíamos era tomábamos la función generatriz de autocovarianzas evaluada en z, que era igual a e a la menos iw, y la multiplicábamos por 1 sobre 2pi. Y ahí llegábamos a cómo podíamos escribir el espectro. Y en la escritura o en la forma analítica de este espectro teníamos también dos cosas. Esto lo veíamos como una especie de portal entre el dominio del tiempo y el dominio de las frecuencias. Por un lado tenemos acá esta función coseno, una función periódica, y teníamos los gamma de j y el gamma cero, que es la varianza. O sea, una función que depende de las frecuencias tiene también incorporada en su expresión también las funciones de autocovarianzas. Hay una relación desde el espectro, desde las autocovarianzas hacia el espectro y al revés. Y una de las cosas que no me acuerdo si ya arrancamos o si lo dejamos por acá, pero es empezar a trabajar a través de las propiedades, conocer qué nos puede dar el espectro, ¿no? Cómo vamos a... Nuestro objetivo es interpretarlo y sacar información de allí, ¿no? Entonces, hay algunas características del espectro que nos permiten entenderlos mejor. Por ejemplo, las que están listadas allí en la presentación, ¿no? Si los gamma de J, que es lo que nosotros identificamos como las autocovarianzas, provienen de un proceso débilmente estacionario, eso lo subrayo sistemáticamente porque todo lo que estamos viendo sigue en este mundo estacionario. No quiere decir que cuando pasemos al mundo no estacionario no se pueda hacer una transformación y conseguir el pseudoespectro y trabajar con esto, pero en este caso todavía no estamos. Lo que vamos a tener es esa secuencia de los gamma de J, ¿no? Gamma 0, gamma 1, y gamma menos 1, gamma 2 y gamma menos 2, que son iguales, etcétera, por ser estacionarios, y que tenga la característica de que sea absolutamente sumable. ¿Tá? ¿Se acuerdan que también una de las cosas que queríamos, se lo pedíamos a la función generatriz de autocovarianzas? Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que esta función espectro poblacional es una función de valores reales, es continua y es no negativa. Por otro lado, el espectro es simétrico respecto a la frecuencia cero, ya que vieron que si lo escribimos de esta manera, tenemos acá coseno de WJ. Coseno de WJ o coseno de WT es igual a coseno de menos WT para toda frecuencia W. Eso me lleva a que las características del espectro una de las características es que sea simétrico, o sea, yo puedo escribir a S como la notación del espectro, S sub Y de W igual a S sub Y de menos W. De 0 a pi va a ser igual, va a ser igual, va a ser lo mismo, tengo la misma información del espectro entre 0 y pi que entre 0 y menos pi. Por tanto, a la hora de graficarlo, por ejemplo, no lo voy a dibujar simétrico para un lado y para el otro. Van a ver que siempre se representa entre 0 y pi, sabiendo que vos tenés el espejo, digamos, entre 0 y menos pi. Otra de las cosas es que no solamente ocurre eso, sino que además, a su vez, va a tener otra característica y está dada porque coseno de WJ, o coseno de WT, como quieran, acá está como alternativo, es lo mismo que coseno de W por 2pi lambda, pónganle, por J. O sea, yo lo que hago es agarro los múltiplos de W. Por ejemplo, múltiplos en 2pi por algo. Puede ser 2pi, 2pi por 4pi, 6pi, lo que quieran. ¿tá? Y lo que va a ocurrir es que
ese coseno es igual. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que yo voy a obtener una función también periódica, que es el espectro. Por lo tanto, SY de W va a ser igual a SY de W más 2pi por lambda. Por lo tanto, si yo conozco el valor del espectro para cualquier valor de las frecuencias que esté entre 0 y pi, quiere decir que yo lo conozco todo, porque después sé que va a comenzar a repetirse, ¿tá? Por esas características de periodicidad. Y por eso es que en general se representa básicamente entre 0 y pi, porque yo sé que entre 0 y menos pi, lo que me cubra de menos pi a pi, va a ser igual y después va a empezar a repetirse. ¿Tá? Otra cosa que es bien importante, y desde el punto de vista de la interpretación es bien importante, y es que yo puedo ver al espectro como la descomposición de la varianza de la serie descompuesta en qué, en las distintas frecuencias. Yo puedo reescribir, así como les dije que podíamos a través de los W, escribir, a través de los gamma de J yo llegaba al espectro, esto que tenemos escrito acá, ¿no? Tengo los gamma 0, gamma de J y llego al espectro. Si uno hace las cuentas, puede llegar a, eso están las notas y lo pueden hacer ustedes, es bastante sencillo. Lo que podemos es ver cómo llegar a esta forma algebraica en donde yo escribo a la varianza de Y, que es gamma de 0, como la integral entre menos pi y pi del espectro. O sea, es el área bajo la curva tomada entre menos pi y pi, la curva que me define el espectro. Entonces, toda esa área bajo la curva es la que me va a dar lugar a la varianza de la variable y sub t. Y vean que yo acá estoy cubriendo, para llegar a la varianza, estoy cubriendo todo el rango entre menos pi y pi. Recorro todas las frecuencias entre menos pi y pi. Nosotros podemos escribir esto mismo entre 0 y pi, pero lo vamos a tener que multiplicar por 2, ¿está? De acuerdo a lo que vimos. Pero también nos va a dar algo interesante. Yo tengo entre menos pi y pi, tengo como toda la información. Pero también me pueden interesar pedacitos de frecuencias. Y puedo preguntarme, las frecuencias que están entre menos W1 y W1, ¿son importantes para definir la varianza de esta serie? ¿Son muy importantes? ¿Son poco importantes? Bueno, ¿cómo se soluciona o cómo se responde a esa pregunta? Bueno, calculando la integral entre, por ejemplo, menos W1 y W1 del espectro, el área abajo acotás el espacio de tus frecuencias y calculás el área que te queda abajo de ese pedacito del espectro. Y ahí vas a obtener qué parte, si sabes que toda el área es la varianza completa, lo que tenés de ese pedacito vas a poder saber qué proporción de la varianza te explica esa frecuencia. Lo ideal, obviamente, es poder asociar esas frecuencias a algo. No es que a mí me pinta W1 y menos W1 porque me inspiré. General, ¿se acuerdan que las frecuencias tienen un equivalente en período? Entonces, cosas como, por ejemplo, componentes, algo de lo que les habló el otro día Federico. Yo puedo pensar también una serie en términos de componente, tendencia, ciclo, estacionalidad y regular, en donde cada uno de esos componentes, que vamos a ver más adelante, tienen asociado una interpretación. Por ejemplo, todos los movimientos de la serie de carácter más tendencial asociados a este componente inobservable que es tendencia, son como los movimientos de más largo plazo. Y los movimientos de más largo plazo, estamos pensando en que se asocian a frecuencias vinculadas o próximas al cero, ¿no? Una frecuencia cero implica un periodo infinito. ¿Se acuerdan que el periodo es 2pi sobre W? W es la frecuencia, si ese es un cero, te queda aproximadamente un periodo infinito. Si vos querés saber cuánto pesa la tendencia de esa serie, podés ponerte en las frecuencias próximas al cero,
el largo que vos quieras de esas frecuencias y te va a dar cuánto pesa ese componente tendencial y de periodos de largo plazo en la varianza de la serie. También te puede interesar saber si esa serie tiene un ciclo, que decíamos, o una estacionalidad, ponerle. Entendiendo la estacionalidad como aquellas periodicidades y movimientos que se dan en la serie de carácter relativamente repetitivo. Puedo comer, no tengo por qué comer siempre 5 helados en julio y 25 helados en febrero, pero sí puedo saber que como mucho más en febrero que en julio, ¿no? Bueno, si una serie tiene ese patrón estacional o no, también lo puedo descubrir a través de la forma que tiene el espectro y de los valores que me da el espectro. También con una visualización gráfica puedo responder eso. Y si esos componentes estacionales pesan mucho, por ejemplo, en la tasa de interés que les da, yo qué sé, el Banco República por los 4 pesos que uno tiene, o por los muchísimos pesos que uno tiene, uno no, en principio presupone que no tendría que tener estacionalidad, ¿no? Porque si no, es cuestión de seguir un poquito la serie, ver cuando se viene una posible suba de la tasa de interés, poner los 4 pesos, lo sacas cuando baja, etcétera, ¿no? Entonces uno podría partir de una hipótesis de que la tasa de interés no necesariamente se rige por un componente estacional. Bueno, cuando yo le haga el espectro a esa serie y mire las frecuencias asociadas a los periodos estacionales, probablemente encuentre que no pesan mucho o nada en la variabilidad de esa serie. Acá justo empiezo al revés, ¿no? Presuponiendo lo que pasa y viendo el gráfico, pero en algunas cosas uno no sabe nada de lo que pasa y el gráfico es lo que pretendo, el gráfico, los valores del espectro, es lo que pretendo que me cuenten la historia o me ayuden a recomponer una historia que no conozco. Bien, entonces, esto que estábamos comentando recién, que tiene que ver con expresar al espectro como acá lo teníamos en términos de la varianza, si uno lo hace para las distintas gamas de J, la relación entre el espectro y la función de autocovarianzas, yo la puedo resumir en esta expresión, que es lo que está, digamos, representado, incorporado en lo que se llama el teorema de Wiener-Tichin, en donde justamente acá me muestra otra vez, ¿no?, esta puerta entre el dominio del tiempo y el dominio de las frecuencias. Como me van a dar la misma información desde perspectivas distintas, yo tanto puedo tener esas características de la serie a través de la función de autocovarianzas y con esa información obtener el espectro, o al revés, como teníamos acá, en donde usábamos las autocovarianzas y a través de esta relación accedíamos al espectro. ¿Se entiende lo que digo? Parece que no tiene mucha vuelta más. Entonces, estas dos ecuaciones que me muestran la ida y vuelta entre el dominio del tiempo y el dominio de las frecuencias, entonces es una relación bien importante. Y lo que les dice allí la presentación es que, bueno, una vez que en esta ecuación yo puedo, dado que tengo el espectro, puedo recomponer y obtener las autocovarianzas y justamente, ¿no?, el área bajo la curva para distintos Jotas, voy a poder saber cuál es la periodicidad más importante que me ayuda a explicar la variabilidad de la serie expresada en términos de la varianza. Así que bueno, con estas dos ecuaciones yo puedo determinar la existencia de una relación entre el espectro poblacional y la estructura de las autocovarianzas. Y por tanto, esto de alguna manera me resume de forma ya no tan intuitiva, sino propiamente teórica, analítica y conceptual, la equivalencia entre el dominio del tiempo y el dominio de las frecuencias en el estudio de las series de tiempo. Si retomamos un poquitito la parte de las propiedades, para que nos ayude otra vez como a subrayar el tema de las propiedades y la interpretación, qué significa para mí cada una de esas propiedades que tiene el espectro, y cómo me va a ayudar a entender el gráfico, que va a ser como lo primero que voy a mirar. El gráfico a partir de los valores, ¿no? El R me va a sacar
me va a hacer el dibujito del espectro entre un rango de frecuencias, pero también tengo los valores, obviamente. Entonces, si nosotros consideramos el caso particular de que J sea igual a 0, lo que recién mencionamos, obtenemos la varianza, así que la integral entre menos pi y pi del espectro me da la varianza. O sea, el área abajo de esa curva es la que me permite estimar la varianza. Pero además el espectro, por ser siempre un valor no negativo, puedo calcular la integral entre dos puntos, digamos, entre dos frecuencias, WA o WB, W sub B, que puede ser interpretada como la proporción de la varianza explicada por el conjunto de esas periodicidades que se corresponden con estas frecuencias WA y WB. Pensando que pertenecen a ese intervalo 0 y pi, que es donde vamos a representar el espectro, ¿no? Por lo tanto, vos a través del espectro podés descomponer los componentes vinculados a distintas periodicidades. Eso es súper importante, porque si querés conocer no solamente te podés hacer la pregunta de cuál es el rasgo relevante de esta serie y ver cuáles son las frecuencias que más te pesan en explicar la varianza, pero también te puedes hacer la otra pregunta. Bueno, a mí me interesa este pedacito de periodicidades y quiero saber si son importantes en mi serie o no. Y eso también lo podés responder. Y lo podés responder de esta manera que está acá. Cuando se calcula la integral entre ese rango de frecuencias y allí te va a dar qué proporción de la varianza te explica. Vamos a ver, por ejemplo, empezar como a bajar un poquito a tierra esto y ver distintos tipos de procesos que vimos desde el dominio del tiempo, a ver cómo los vemos desde esta perspectiva. Vamos a suponer que agarramos primero que nada el ruido blanco, es como nuestro building block, ¿no? Y entonces tenemos una secuencia de los epsilon t, que sabemos que tienen un carácter puramente aleatorio, son igualmente distribuidos, tienen una media 0, una varianza sigma cuadrado, que podemos escribir sigma cuadrado sub epsilon, que yo ahí no lo corregí, y vamos a tener todas las secuencias de las gamma de J, que a no ser que sean 0, todas van a ser distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo me queda? Si ustedes hacen la cuenta, miren, este es fácil hasta para hacerlo mirándolo. No tengo que tener papel y lápiz. Si yo tengo un ruido blanco, todo esto que está acá se me hace 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque todos los gamma de J que no sean 0 son 0. O sea que este componente se me va. ¿Cómo me queda entonces el espectro? Me queda gamma 0 por 1 sobre 2pi. Y gamma 0 es la varianza. Y gamma 0 es la varianza. Gamma 0 es la varianza. O sea que yo puedo escribir el espectro de un ruido blanco de esta manera. ¿Y esto qué significa? Que es un espectro que es constante, ¿no? Porque ese es un valor constante. 2pi es constante y la varianza es constante. Y justamente, ¿por qué es constante? Porque todas las frecuencias pesan igual. Todas tienen el mismo peso. Todas con igual peso me ayudan a explicar la variabilidad de la serie, porque justamente no hay periodicidades, no hay un periodo o una frecuencia que pese más que otra para explicar este proceso. Es completamente aleatorio, todas pesan igual, no hay regularidad ninguna. Eso es lo mismo que decir esto que tenemos acá, de que todas las frecuencias tienen el mismo peso para explicar la variabilidad de la serie. Y de ahí es que viene este término de ruido blanco, ¿no? Así como la luz blanca consiste en un número infinito de frecuencias con el mismo peso, y que cuando ustedes la ponen a través de un lente adecuado logran descomponerlas y les sale el arco iris y todo lo demás, eso es lo que vamos a tratar nosotros de hacer, ¿no? Obtener el arco iris, digamos, de cada una de estas series para ver cómo la descomponemos. Bien. Así que, a ver si lo tengo dibujado allá abajo. Bueno, acá me estoy adelantando, pero quiero que vean que si nosotros dibujamos acá, esto sale del R, eso está también en las notas, cómo lo pueden hacer, cómo lo pueden escribir. Si tenemos acá los valores del S, Y de W,
y acá tenemos, me quedó feo, me quedó cortado, esto voy a ver si lo mejoro, pero sería entre 0 y pi, tenemos que todo esto, esta raya negra sería la que corresponde a un ruido blanco, y el área abajo de esto es el área bajo la curva, la mitad de la varianza, ¿no? Porque me falta dibujar la parte entre 0 y menos pi. ¿Cómo sería para el caso de un MA1? ¿Está? Bueno, ¿se acuerdan que yo puedo escribir, esto de alguna manera hicimos como un primer ejercicio cuando miramos cómo era la función generatriz de los distintos procesos, ¿está? Entonces, si sabemos, vamos a tener que tener en cuenta cómo son las distintas expresiones de la autocovarianza, gamma 0, gamma 1, y ahí en adelante, hasta gamma k. Para el caso del MA1, yo la escribo, ¿no? La tengo en cuenta, la escribo acá. Voy a calcular el espectro, entonces lo que tengo que tener en cuenta es cómo es gamma 0 y cómo son los gamma de J relevantes desde 1 hasta infinito. En el caso de un MA1, los relevantes para mí, ¿cuáles van a ser? El gamma 0, el gamma 1 y el gamma menos 1, que es igual. Así que, sobre esa base, lo escribo, hago cuentas, esas se las dejo de regalo a ustedes, que no son muy complicaditas, y me quedaría un espectro escrito de esta manera. O sea, sigma cuadrado de epsilon, la varianza del ruido, sobre 2 por pi, por el tita de ese MA, tita al cuadrado, más 2 coseno de W, W es cada una de las frecuencias que vamos a graficar entre 0 y pi, pero sabiendo que, ¿se acuerdan que es igual entre 0 y menos pi? Por tita más 1. Entonces acá obtengo la expresión algebraica y después la puedo graficar, que es lo que les mostré más abajo. Y acá lo que quiero que vean es lo siguiente. La forma que va a tener el espectro va a tener mucha influencia respecto al... va a estar muy influenciada por el signo del parámetro, ¿no? Yo acá lo tengo al cuadrado, pero acá lo tengo en términos de tita. Entonces, vamos a suponer que esto sea 1, para sacarnos de encima, digamos, porque es un valor constante, dado que estamos en procesos estacionarios, este sigma cuadrado de epsilon. Por eso cuando no estamos en procesos estacionarios, bueno, ahí hay que tener algún cuidadito. En el caso en que tita sea positivo, ¿qué es lo que va a pasar? Las frecuencias bajas, o sea, las más próximas a 0, son las que van a explicar en mayor medida la variabilidad del proceso. En cambio, ¿cuándo? Y que son las que asociamos a los movimientos de más largo plazo. En cambio, cuando el tita es negativo, entonces el razonamiento se invierte y las frecuencias más altas, más próximas a pi, son las que más pesan, ¿tá? Entonces, vamos a dibujar acá, o vamos a volver a ver este gráfico. ¿Qué pasa si el MA1 tiene un tita positivo igual a 0,5, que sería la línea roja? En esta línea roja, bueno, el área bajo la curva esta sería lo que me da el total de la varianza. Ahora, ¿dónde encuentro el máximo? Los máximos van a estar más próximos a 0. Quiere decir que las frecuencias más próximas a 0 y su correspondiente periodo más próximo a infinito, son los que me dan cuenta de la mayor parte de la varianza. O sea, si ustedes sacan el área de la curva de este pedacito, seguramente cuente más de la varianza que si yo saco el área bajo la curva de esta última parte, que se corresponde con las frecuencias más próximas a pi. En cambio, ¿se entiende lo que dije? En cambio, vamos a tomar un MA en donde el tita sea negativo. Lo que hago es, sencillamente le pongo acá menos 0,5, acá menos 0,5, tomo esto como si fuera una varianza 1 y hago la cuentita para los distintos Ws que estén entre 0 y pi. ¿Tá? Esto lo hacen igual en el Excel. No quiere decir que les diga que vayan al Excel, pero lo que quiero decir es que la cuenta la pueden hacer a mano. ¿Tá? Bueno, ¿cómo queda ese dibujito? Sería este que está acá. Este también es un MA, y este lo que me indica es que las frecuencias que más pesan, digamos el máximo de ese Y de W, o sea del espectro, está ubicado próximo a las frecuencias más cercanas a pi, no como en el otro caso las cercanas a 0. Entonces,
acá tengo espectros de 2 más, uno con un tita negativo y otro con un tita positivo. Pero esto no tendría que sorprendernos, porque ustedes se acuerdan que la función de autocovarianzas de un más con un tita positivo o un tita negativo también eran distintas. En la función de autocovarianzas solamente me marcaba el orden del más, pero en la función de autocorrelación parcial, me paso a la autocorrelación porque es lo que dibujamos en el R, ¿qué es lo que tenían? Tenían esa convergencia cero, que si el tita era positivo, era una convergencia monótona, y que si el tita era negativo, convergía, pero positivo, negativo, y se iba achicando, ¿se acuerdan? Bueno, ahí también veías esa diferencia entre siendo un más, como la función de autocorrelación y autocorrelación parcial eran distintas entre ellas. La que era distinta, bueno, las dos, porque una me daba, la función de autocorrelación me daba un palito positivo o un palito negativo. Bueno, esta es otra manera de identificar, por ejemplo, un más, y a su vez poder decir algo sobre el coeficiente. Claramente nosotros no vamos a poder decir, cuando vemos el gráfico, que el más 1 tiene un tita igual a 0,5, ¿no? No vamos a poder decir eso. Pero sí vamos a poder decir si estoy frente a un más 1 con un coeficiente positivo o negativo, y sobre todo la interpretación, si lo que más pesa son las periodicidades de largo plazo, o sea, las frecuencias cercanas a 0. Trato de hacer siempre, voy a repetir casi sistemáticamente el razonamiento en términos de frecuencia y de periodo, que es la inversa, para que uno se vaya imaginando, digamos, como la contraparte en términos del tiempo, que es lo que veníamos interpretando. ¿Cómo me queda con un Aruno? Silvia. Bueno, sí. ¿Por qué asociás las frecuencias cercanas a 0 como las de largo plazo? ¿Te acordás que la relación entre frecuencia y, déjame que lo encuentre acá arriba si te lo tenés escrito, la relación entre frecuencia y periodo era una relación inversa, ¿no? Vos decías. Sí. Entonces, básicamente, déjame, a ver, acá no está más atrás. Entonces, como es inversa, acá, ¿cómo obtengo yo el periodo? Es 2pi sobre W. Si esto es 0, perdón, lo de abajo el denominador, el W es muy cercano a 0, este P, que es el periodo, va a ser un periodo muy largo, muy próximo a infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las cosas se repiten, si pienso en términos cíclicos o en términos de periodicidad, ¿qué quiere decir? Que se repiten cada infinitos periodos, o sea, prácticamente no se repiten. Y eso lo asocias a algo que tiene un componente como más tendencial, ¿no? Es lo que está ocurriendo como por debajo de las cosas, como un componente subyacente. En cambio, si este W, por ejemplo, imagínate que este W sea pi también, ¿no? O sea, yo me paro en una frecuencia que es exactamente pi. ¿Cómo me queda el periodo? Me queda 2. Quiere decir que se está repitiendo cada poquitas unidades de tiempo, cada 2 unidades de tiempo, tenés como una cierta regularidad que se repite. Eso me habla como de frecuencias más grandes, porque están próximas a pi, y además con periodos más chiquititos, porque eso se repite mucho más frecuentemente. Sí, claro. Era aquello de que a mayor frecuencia, menor periodo. Tiene sentido más. Exacto. O sea, vos lo pensás en términos inversos y te podés imaginar, acá calculás directamente el periodo. Pero si no, si lo querés imaginar, solo pensarlo en términos inversos. ¿Está? Gracias. Bueno, esperen que vuelvo al grafiquito, al Aruno que les quería mostrar. Esto sencillamente es como para entrenarnos en cómo haríamos esto. Por supuesto que lo va a hacer el R, van a ver que, después más adelante les voy a comentar, pero lo que el R les da es como distintas formas de estimar el espectro. ¿Tá? Bueno, pero vayamos primero a esto. Tenemos un Aruno, ¿no? Escrito como siempre, YT igual a phi por YT menos 1, el epsilon t, que es un ruido blanco con las características del ruido blanco, varianza 0, esperanza 0, varianza constante e incorrelacionado en el tiempo. Lo reescribo de esta manera, de manera que lo puedo escribir, si supongo que es un Aruno
estacionario, o sea que el valor absoluto de el phi es menor que 1, por lo tanto puedo escribirlo como un ma infinito, y entonces me voy a valer de lo que aprendimos cuando vimos función generatriz de autocovarianzas, ¿no? Que cómo puedo escribir la función generatriz de autocovarianzas de cualquier proceso, como el psi por el z, psi, z a la menos 1. Z, en este caso, lo puedo escribir como e a la iw o e a la menos iw. Y también se acuerdan que lo puedo escribir como coseno de w menos i seno de w. Entonces lo que hago es sustituir en esas relaciones, escribir acá abajo como me quedaría, cómo sería psi de e a la iw. Bueno, este sería lo que me interesa reescribir, ese es el formato de mi psi. Sustituyo el operador L por e a la i w y me queda escrito de esta manera que está acá abajo. Hago cuentitas, ¿no? Después sustituyo en un momento por esta relación que yo les decía, que está acá arriba. Déjenme que llegue al principio de todo, que creo que en un momento lo escribimos. Acá. Z, por ser un escalar complejo, lo puedo escribir como coseno de W menos I seno de W, y esto es igual a E a la menos IW. Por tanto, coseno de W más I seno de W va a ser E a la más IW. Entonces yo sustituyo esto en estas cuentas, acá, sustituyo, hago las cuentitas y llego a que esta es la forma del espectro. Otra vez, acá, conociendo el valor del parámetro del AR1, y para los W que van entre 0 y pi, yo puedo hacer el dibujito. Entonces, acá, en este dibujo de acá abajo, que ven que está, en el eje está, de las frecuencias está entre 0 y pi, acá tenemos el espectro, y cómo sería la forma de un espectro de un AR1 si acá tendría que decir phi, miren, acá me equivoqué. Dice teta y tendría que decir phi, ¿no? Porque estoy en un AR1. ¿Qué pasa si el phi es positivo? Bueno, tendría esta forma, la que está en rojo, en donde las frecuencias más vinculadas, más cercanas a 0, ayudan a explicar más la varianza, o sea, el máximo lo encuentro más cercano a 0, y las frecuencias mayores, las más cercanas a pi, explican menos la variabilidad de la serie. En cambio, si estoy en un AR1 en donde el phi es menos 0,5, ven que es al revés. También en el AR1, aunque tiene un formato distinto al MA, cuando tenemos un parámetro negativo, indica que pesan más las frecuencias más altas o los periodos más cortos. Y cuando tenemos un coeficiente positivo ocurre lo contrario. Tiende a ser más relevante las frecuencias más bajas, más cercanas a 0, tanto en el AR como en el MA. Y lo que está dibujado acá, que ustedes pueden hacer el ejercicio, se pueden plantear cómo escribirse un AR2, hacer las cuentitas que ustedes quieran, por ejemplo, para estos valores de un parámetro, que el phi 1 sea 0,7 y el phi 2 sea menos 0,5, o lo que ustedes quieran, hacer las cuentitas y dibujar lo que sería el espectro del AR2. Y vieron que es bien distinto. Generar los AR2, sobre todo si tienen, seguramente en este caso, está puesto este ejemplo, pensando en que tenga raíces imaginarias. Cuando tenían raíces imaginarias, eso te lleva a pensar que puede haber un componente cíclico. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando este gráfico? Que cuáles son las frecuencias que más me ayudan a explicar la variabilidad de la serie. Las que están en este tramo, ¿no? En este tramito de acá. El pico lo ubico cerca de 1 y algo. Esto no lo tienen que adivinar, ¿no? El R le ponen ese de YW y se los da. Yo acá lo estoy adivinando, pero digamos, tienen el pico máximo y el entorno a esas frecuencias, ustedes las van a poder asociar a periodos que seguramente son mayores al año y seguramente menores a 10 años.
y eso en general se interpreta como componentes cíclicos. Entonces, esto también está bueno, porque muchas veces nosotros nos puede interesar saber si una variable, sobre todo en economía, tiene algún componente cíclico. Algo ocurre por fuera se repite cada más de un año, lo importante es que sea más de un año para que uno lo defina como ciclo, porque si es igual a un año es estacionalidad. Entonces, a través de esto yo puedo descubrir si esa es una característica relevante en mi serie. Capaz que hay muchas, y ahí se empiezan a ensuciar las cosas, pero quizá acá, que lo estoy como acotando a características esenciales, en esta, aparentemente, el componente cíclico es un componente que pesa en describir la trayectoria de esta serie que simulamos acá en el R. ¿Está? Con todo esto, hasta acá se entiende, es como una especie de identificación que hago, ¿está? Esto mismo yo espero que ustedes lo puedan ir viendo en las notas. Hay como muchísimos más ejemplos. Y por supuesto, en el Hamilton, ¿tá? Pueden ir al Hamilton, que está precioso. Ahora lo que yo quiero mostrarles es cómo podemos usar una herramienta adicional como para también empezar a conocer o a utilizarla a través del efecto de los filtros. Les cuento un poco de qué se trata. Como les mencioné al principio, yo siempre puedo escribir, seguimos en un mundo estacionario, entonces yo podría escribir a un proceso como un más infinito, ¿no? Y yo puedo tener acá este psi de L que va a tener una distinta forma, ¿no? Los psi de L van a ser distintos según cuál sea mi arma PQ, pero ¿se acuerdan que una cosa que dijimos es, yo de alguna manera puedo, al escribirlo como un MA1, puedo ver el peso de los distintos shocks, cómo un shock que ocurrió en un determinado periodo de tiempo se propaga a través del tiempo para definirme cómo influye en Y. Eso era súper importante en la medida que yo puedo intentar interpretar para cada una de las series cómo es la propagación de los shocks. La propagación de los shocks no es lo mismo en un AR1, que también va a tener, ¿se acuerdan que tenía una ecuación en diferencias que era la misma para la serie, la estructura, la misma para la serie, la misma para la gamma, la misma para la psi? Eso hay incluso un ejercicio de práctico que trata de rescatar eso, para que ustedes lo tengan en la cabeza. ¿Y eso qué me quiere decir? Que cada ecuación en diferencias que me define el proceso también es la misma, no los mismos valores. La estructura es la misma que me ayuda a ver cómo se propagan los shocks en esa serie. Entonces, puedo también ver esto como una especie de filtro, ¿tá? Esto es un filtro. ¿Cómo llego de un ruido blanco? ¿Cómo llego de un ruido blanco a una serie que tiene correlaciones? Eso también lo vimos. Bien, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera definir o explicitar cómo vemos a un filtro lineal? Porque siempre estamos, una cosa que no subrayé, es que estamos trabajando con filtros lineales. Yo puedo escribir un filtro lineal, que lo llamo, por ejemplo, HDL, como una combinación de parámetros H multiplicados por el operador L, ¿no? H sub J por L a la J me define un filtro lineal. Esto que tenemos acá, este psi, es un filtro lineal, ¿no? Puedo pensarlo como al Y sub T como el resultado de aplicar este filtro lineal a un ruido blanco. ¿Cómo parto de un proceso que no tiene ninguna regularidad a un proceso que sí la tiene? Bueno, llego a través de la aplicación de este filtro. Pero yo puedo querer meterme adentro de ese filtro y saber qué me pone y qué me saca exactamente. Y eso es lo que quiero ver ahora. Cuando yo parto de un ruido blanco y le aplico este filtro, ¿qué pone y qué saca? ¿Qué agrega y qué quita? Entonces, lo que nosotros vamos a tratar justamente es de analizar una función que me va a dar esa información, que se llama función de transferencia. Lo que vamos a ver es, a través de esa función de transferencia, cuando aplico este filtro,
cuáles son las periodicidades que se les incrementa el peso respecto de la original y cuáles se les baja su peso y cuáles quedan igual. O sea, ¿qué es lo que hace ese filtro frecuencia a frecuencia para partir de un ruido blanco y obtener un proceso con correlaciones? Miren cómo lo vamos a ver, cómo vamos a llegar a poder encontrar esa descomposición. Yo puedo escribir entonces a X de la misma manera que estamos escribiéndolo acá, ¿no? Ahora voy a cambiar y voy a, como lo llamo filtro HDL, voy a usar HDL. Yo puedo escribir a XT como el resultado de aplicar un cierto filtro a una serie Y sub T. Que ahora esa Y sub T no tiene por qué ser solo un ruido blanco, ¿está? Puede ser cualquier otro proceso. A cualquier proceso le puedo aplicar un filtro y ver qué pasa con la serie resultante. Obviamente, esto va a tener su equivalente en términos del espectro, ¿no? ¿Cómo es el espectro de X? Es un filtro que le aplicas, partiste, si querés, partiste del espectro de la serie W. Perdón, le aplicaste un filtro y obtuviste el espectro de la serie Y. Bueno, ¿cómo puedo llevar esto al mundo de las frecuencias? Acá lo tengo en términos de el polinomio en L. Bueno, lo que hago es como hice cuando trabajé con la función generatriz de autocovarianzas, lo que hago es una sustitución y pensar a ese filtro en términos de la transformada Z, y entonces lo puedo escribir como H por E a la IW por H E a la IW, y esto que está acá, que lo llamo F de W, es lo que sería la función de transferencia. Esta es la que me va a contar qué se transfiere y qué no desde Y hasta X. Otra forma de verlo es que este es el resultado o la división de los espectros, ¿no? Pasan el espectro de X para acá y obtienen a F de W como esa relación de los espectros. Por lo tanto, se puede decir que cuando la función de transferencia para una cierta frecuencia W sub A es mayor que 1, el filtro me está aumentando la frecuencia WA en la varianza de la serie. Sin embargo, va a reducir el peso en la serie final de las frecuencias donde justamente ese F sea menor que 1. Me las va a anular cuando el F sea 0 y las va a dejar igualitas cuando ese F sea 1. ¿Entienden? Este espectro es igual a este si toda la función de transferencia es igual a 1. Le paso todito igual, tengo el mismo proceso. Si esto es 0, anulo todo. Ahora, puede pasar que yo quiera anular algunas frecuencias y no todas. ¿Ah? Ese jueguito es el que me va a contar, cuando yo grafique este F de W, me va a contar justamente qué es lo que pasó entre el espectro original y el espectro de llegada. Entonces, para poder acercarnos a esa utilidad, vamos a trabajar con algunos filtros que usamos con muchísima frecuencia. Frecuencia ahora en cantidad de veces, ¿no? No frecuencia angular. Por ejemplo, muchas veces aplicamos el operador primeras diferencias. Los que ya hicieron el curso de econometría 2, que todavía no vimos acá, pero que ya presentamos este operador, eso sí, al inicio lo presentamos, el operador diferencia, sabemos que se utiliza en general con el fin de transformar una serie que no es estacionaria en una serie estacionaria. Si tiene, esto lo puedo ver como una especie de AR1 con un coeficiente 1. Si tiene una raíz, ese AR1 de módulo 1, yo puedo aplicar esta transformación con el objetivo de volver a la serie estacionaria. Esto lo vamos a retomar más adelante. Pero quiero ponerles este ejemplo porque es un filtro muy utilizado. Sabemos que este filtro hace esto.
YT menos YT menos 1, ¿no? Es la variación de lo que ocurrió hoy menos lo que ocurrió ayer. Vendo siempre, ayer vendí 100 helados y hoy vendí 102 helados. ¿Cuál fue la variación? Bueno, tuve un incremento de 2 helados más el día de hoy. Tan simple como es. Entonces, en definitiva, ¿cuál es mi filtro? Bueno, es 1 menos L mi filtro. ¿Tá? Entonces, quiero ver ahora qué efectos tiene sobre mi serie de llegada, digamos. ¿Qué pasa cuando yo a Y le aplico el filtro diferencia? Sé que tengo como en la cabeza qué es lo que quiero hacer cuando aplico ese filtro. Que en general quiere decir sacarle las frecuencias próximas a 0. Vamos a verlo eso. ¿Tá? La pregunta es, ¿hace solo eso? Porque hay una serie de filtros que se llaman filtros ideales. Que justamente la idea que tienen esos filtros ideales es que cuando yo aplico ese filtro, le saco solo lo que quiero, o le pongo solo lo que quiero. Y la nueva serie que yo obtengo es el resultado de una transformación como muy controlada. En general lo que pasa es que los filtros que se usan mucho más seguido, más usualmente, hacen más cosas de lo que yo quiero. Y a veces yo no lo veo desde el dominio del tiempo. Lo maravilloso de esto es que acá me muestra todo lo que hace el filtro. Lo que yo presuponía, mi objetivo inicial por el cual aplico ese filtro, y todo lo otro que me hace que yo normalmente en el dominio del tiempo no lo veía. Puedo verlo, pero me cuesta más verlo. ¿Tá? Eso es lo que yo quiero desentrañar a través de este análisis de la función de transferencia. ¿Qué me hace un filtro cuando yo lo aplico? ¿Qué me pone? ¿Qué me saca? ¿Qué me deja igual? Bueno, entonces volvemos al ejemplo del 1 menos L y vamos a calcular entonces la función de transferencia y visualizar gráficamente qué hace. Como vimos, si Y sub t es un proceso estacionario, yo lo puedo expresar como un ma infinito al que le aplico un filtro. ¿Tá? Entonces acá me queda descompuesto. Por un lado el filtro, por un lado la expresión del ma infinito de partida, y este es mi xt de llegada. Entonces, lo que quiero analizar es justamente qué hace esto, ¿no? Yo renombro, si quieren, a el conjunto del psi de L por h de L como psi asterisco, ¿tá? Y escribo la función generatriz. La función generatriz, eso también, si ustedes quieren en las notas, cuando está presentado el tema de función generatriz, hay un espacio que te dice cómo sería la función generatriz cuando la aplicas a filtros, y es eso que estoy retomando yo acá. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría la varianza por estos psi de z a la menos 1. Esta era una forma general. Esto sí lo vimos. A ver si lo tengo acá arriba. Toda función generatriz yo la puedo escribir como el sigma cuadrado por psi evaluado en z por psi evaluado en z a la menos 1. Esto es lo que voy a tomar ahora. ¿Tá? Vuelvo para abajo para tomarlo. Y entonces voy a escribir la función generatriz de la nueva variable, y luego, como yo sé que cada uno de estos psi asteriscos se escriben de esta manera, en donde descompongo el filtro y el psi, lo vuelvo a escribir de esa manera. Y yo sé que puedo escribir la función generatriz de la serie de partida como sigma cuadrado por psi de z a la menos 1. Entonces me queda escrito separadamente la función generatriz de la serie de partida por el filtro evaluado en z y z a la menos 1. Y este es al que le voy a poner la lupa. ¿Tá? Entonces, acá sencillamente está retomado lo que recién hablamos. Si esto lo escribo para la función generatriz, ¿cómo me quedaría para el espectro? Bueno, sencillamente es lo mismo
evaluado en E a la I y E a la IW, multiplicado por 1 sobre 2pi. Así que llegó que el espectro de llegada es lo mismo que el espectro de partida por la función de transferencia evaluada en E a la IW o E a la menos IW. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarrar y mirar esto, ¿no? Este es el que le quiero poner la lupa. Así que digo, bueno, vamos a acordarnos que E a la menos IW es coseno de W menos I seno de W. ¿Cómo sería entonces esta función de transferencia para este filtro que es 1 menos L? Bueno, escribo 1 menos E a la menos IW por 1 menos E a la IW, que sería 1 menos L el filtro. Hago las cuentas y llego a esto que está acá abajo. Y ahora lo voy a graficar. ¿Está? Acá está hecho al almacenero para que lo podamos ver. Y digo, bueno, voy a tomar una frecuencia, por ejemplo, 0, hago la cuenta, ¿no? Coseno de 0 es 1, 1 menos 1, me queda 0, el valor en la frecuencia 0 de ese filtro va a ser 0. Y entonces acá me queda en 0. Hago lo mismo, yo qué sé, para pi, y hago esta cuentita. ¿Cómo me queda? Coseno de pi, me queda menos 1, 1 más 1 me queda 2, multiplicado por 2, entonces la función de transferencia en pi me queda 4, que es esto que está acá. Bueno, está, y después en el medio lo mismo, ¿no? Las mismas cuentitas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hizo ese filtro? Los escucho. Mírenlo, piénsenlo un momentito y díganme. Considerando esto que decíamos, si la función de transferencia es 1, quiere decir que todo pasa igual. Si la función de transferencia es 0, me anuló la frecuencia esa y no me lo deja pasar. Si es positivo, me lo incrementa. Si es negativo, me reduce el peso. Es como un ponderador. Claro, es esto, ¿no? A ver, es esto que está acá. Vos tenés un cierto espectro de partida, esto te deja pasar o te saca cosas, o te aumenta el peso, o te reduce el peso de algunas, y te da lugar a la final. Lo que estamos haciendo es tomar solo este pedacito, el que está ahí marcado en azul, y graficarlo. Y ahí interpretar. Si acá me quedara multiplicado por 1, lo dejo pasar igual. Si acá me lo multiplica por 0, me lo anuló y no pasó esa frecuencia. Eso es lo que quiero que ustedes miren y me cuenten. ¿Qué ven ahí? La raya que está, bueno, si no se animan, hablo yo, pero si no, los espero. La raya que está allí dibujada en rojo, que no se ve mucho, por lo menos yo que no veo mucho, es el 1. Entonces, ¿qué es lo que me haría este filtro? Este filtro, que además lo subo un poquito acá para que veamos, en la frecuencia 0, ¿me la dejó pasar? No. No, la multiplicó por 0, o sea, sacó la frecuencia 0. ¿Qué quiere decir que haya sacado la frecuencia 0? Una cosa que yo les comenté al principio es que muchas veces el objetivo de este filtro es justamente sacar como el componente más tendencial, el componente de largo plazo, lo que asociamos a la raíz 1, todavía ustedes no lo saben, pero la idea es esas tendencias estocásticas que puedan ocurrir, que pueden tener los procesos, si yo las quiero quitar, una manera es, para pasar de un proceso no estacionario a un proceso estacionario, si hay una única raíz, una posibilidad es aplicar esta primera diferencia. Por lo tanto, mi objetivo es sacar básicamente esa frecuencia 0. Bien, ¿eso lo hizo? Sí, lo hizo. Pero después hizo muchas más otras cosas. Mi objetivo inicial era ese, pero miren todo lo que hizo. Todo el resto, ¿me lo dejó pasar igualito? ¿Todo el resto de las frecuencias me las dejó pasar igualitas? Desde el
punto de partida, desde el proceso de partida al proceso transformado? No, es como dejando pasar más a medida que aumenta. Exacto. Solo una solita la dejó pasar igualita, una sola frecuencia. La que está acá, la que se intersecta con este 1. Después, las frecuencias que están menores, las que son menores a 1,5, si yo no veo mal en ese gráfico, bueno, a ver, lo agrandé tanto que no veo nada. Ahí, las frecuencias entre este tramo y 0, a no ser el 0 que es 0, estas les disminuye el peso, porque están todas por debajo de 1. Cuando hice esa transformación, hay un montón de frecuencias y de periodos correspondientes que redujo el peso, le bajó el peso respecto de la serie original. Pero también hay un montón de frecuencias que les aumentó su peso, algunas las duplicó y otras las cuadruplicó. Algunas las cuadruplicó el peso que esas frecuencias tenían. Todas son las que tienen más peso ahora, las que les puso mucho más, las ponderó mucho más, son las frecuencias que están más próximas a pi, las frecuencias más altas. Entonces, cuando yo transformé esa serie con este filtro, hizo una parte de lo que yo quería, que era básicamente quitar la frecuencia 0, esa me la anuló, por tanto, mi serie de llegada no va a tener ya más ese componente tendencial, pero le fue sacando el peso de las que son las frecuencias más altas y le fue incrementando mucho, hasta cuadriplicar el peso de las frecuencias más bajas. Todo eso hizo mi operador diferencia. ¿Tenían ustedes, los economistas, los que aplicamos así la primera diferencia como sin dudas un montón de veces en cuenta, que el filtro hacía todo esto? Para mí esto fue un descubrimiento, porque dije, mirá todo lo que le estoy metiendo cada vez que hago una primera diferencia. Saco cosas, pero después hay mucho más que yo no lo veo cuando le aplico el filtro. Y esto me está mostrando lo que estoy haciendo. Por eso a mí me parece maravilloso, un descubrimiento excelente para los economistas. Lo mismo si uno quiere saber cómo partís de un ruido blanco, ¿no? En donde el espectro es todo constante, le aplicás el filtro 1 menos tita L, 1 más tita L, y ves cómo llegaste al mar, qué cosas le fue poniendo y qué cosas le fue sacando. O sea, todo lo puedo mirar con esta perspectiva. Pero muchas veces hay transformaciones que utilizamos pila de veces que creo que no tenemos como la dimensión de todo lo que uno hace cuando hace Y sub t menos 1 y listo. ¿Está? Cuando hablamos de transformación, nos referimos a que, o sea que, por ejemplo, en ese caso, que toma frecuencias menores y las transforma aún más chicas, digamos, son menores a 1. Claro, cuando vos decís transformación, yo te digo, aplicame una primera diferencia. Vos estás haciendo una transformación a tu serie original, le aplicás la primera diferencia, ahí ya transformaste la serie, ¿no? En esa cuenta que vos hiciste, cuando hiciste la transformación a la que yo me refiero, lo que te muestra acá es qué implicancias tiene esa transformación, qué le sacaste y qué le pusiste para llegar a la serie final, que es tu serie diferenciada. Y acá te dice, le sacaste completamente la frecuencia 0, le restaste peso a cierto conjunto de frecuencias y le incrementaste el peso de muchas otras. Seguramente, si ustedes eso lo hacen con una serie cualquiera, miran el gráfico de la serie original, le hacen la primera diferencia y miran el gráfico de la serie final, van a ver que en general es como mucho más variable. Le sacaste algún componentes de largo plazo y le introduciste esos componentes de corto plazo y la serie es mucho más loca. ¿Por qué? Porque el filtro que le aplicaste hizo esto.
Fíjate que multiplicó por 4 las frecuencias de corto plazo. O sea que la serie una serie con tendencias es una serie medio uniforme, digamos, de baja frecuencia siempre. Por eso se la aplicás cuando es no estacionaria. En general se lo aplicás en esos casos con el objetivo de que te haga esto, de que te deje, que te anule las frecuencias 0. O la frecuencia 0. Lo que pasa es que uno tiene como una, no sé, yo les digo como mi intuición, capaz que ustedes lo pensaron como más sofisticadamente, pero uno dice, bueno, lo aplicás como si fuera un filtro ideal, en donde vos decís, ¿cómo sería un filtro ideal? Sería, para ese caso, ¿no? Si yo quiero sacar la frecuencia 0, sería que tome valor 0 en 0 y de a partir de ahí sea 1. O sea, solo me saca esa frecuencia y todo el resto me la deja pasar igualita. Eso sería si yo aplicara un filtro ideal para sacar solo esa frecuencia. A lo que voy es que no es tan fácil escribir un filtro ideal, ¿tá? Como hacer YT menos YT menos 1. Y esa transformación, que es muy utilizada, que ya fue propuesta, digamos, por Box y Jenkins como transformación estacionaria, es cierto que te vuelve el proceso estacionario. Y eso ya te deja conforme en tu primera etapa. Lo que pasa es que esto está bueno porque te muestra cuántas otras cositas más hace ese otro filtro, que quizás te pasan desapercibido cuando vos aplicás ese filtro y te lo imaginás, aunque uno no lo sepa, como si fuera un filtro ideal. Sacó esto y dejó todo lo otro igualito. No dejás todo lo otro igualito. Pero Por eso para mí, sí. no sé si está mal lo que digo, pero es como una manera que desagrega las frecuencias de la serie y de ahí las va transformando, algo así. Exacto. Cada una de ellas, porque yo acá te escribí unas poquitas, ¿no? Pero acá, de manera continua, vos podés tener cada una de las frecuencias, cómo fue alterada. La frecuencia 0 la dejó en 0, la otra la bajó un poquito, esta la bajó un poquito menos. O sea, si descompusiste todas las frecuencias, mirá, a ver, acá, en esto donde tengo escrito los espectros. Lo que hizo fue, agarró cada una de las frecuencias del proceso de entrada, las transformó todas y cada una, excepto una que la dejó igualita a 1, y me llegó el proceso de partida. Lo que vos estás haciendo acá es mirar esto y decir, a ver qué me hizo con cada una de ellas. Ah, mirá, solo una me dejó en 1. Todo el resto, y esta me la anuló, esta le bajó el peso y esta se la subió. O sea, descomponés, sí, en frecuencias, cómo te toca cada una de ellas, cada una de las frecuencias de partida y las convierte con un peso diferente en el espectro de llegada. ¿Se entiende? ¿Aplicar logaritmo también sería tomado como un filtro o no? Sí, sí. Vos perfectamente podés aplicar el logaritmo y está filtrando. Está filtrando de otra manera, porque el logaritmo no es un filtro lineal. ¿tá? ¿Qué es lo que pasa, lo que nosotros estamos viendo ahora de alguna manera? ¿Qué es lo que dijimos acá? Vamos a trabajar primero de la manera más, en una primera aproximación con filtros lineales. Por supuesto que vos podrías agarrar y hacer esto. Mirá, tenés el espectro de tu serie de llegada, que lo podés estimar, de tu serie de partida, tenés el espectro también de la transformación logarítmica y el ratio entre el espectro de la de partida sobre la de llegada te va a dar lo que hizo esa transformación. También podés obtener eso. Las cuentitas que nosotros estamos haciendo, o sea, la parte más analítica, la estamos haciendo sobre todo en base a filtros lineales, pero esto lo podés hacer también para transformaciones que no sean lineales. O sea, calculás el espectro de la de partida, te bajás los datos
calculás el espectro de la de llegada, te bajás los datos, haces una dividida a la otra, lo graficás, y ahí sabes que te hizo el logaritmo. Claro. ¿Sí? Sí, Bueno. con cualquier filtro, ¿no? Con cualquiera, exacto, con cualquiera. Acá lo que nos está permitiendo es como hacer la cuentita de lo que hace cada filtro. En el otro caso lo obtenés como resultante, pero no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Entonces, a mí la verdad esto me resulta súper interesante, sobre todo porque muchas veces nosotros aplicamos estos filtros como con inocencia, en el sentido que te los imaginás que hacen solo lo que vos querés, como si fueran un filtro ideal. Y en realidad, tu serie resultante con la que vos después trabajás sin demasiada preocupación y haces el modelo, etcétera, etcétera, tiene todos estos componentes. Lo que yo quiero decirles no es que la aplicación de los filtros sea algo negativo, ¿entienden? Eso también quiero que se queden que no le quiero transmitir la idea de que porque haya cosas que yo no me avivé que hace el filtro, quiere decir que el filtro sea malo. No. Quiere decir que me permite ver cosas que yo antes no me enteraba, que era ignorante o porque tenía un prejuicio, porque no lograba verlo. Y que sin embargo, esta función, que es la función de transferencia, me permite ver esas cosas que yo de manera inocente y por ignorante, porque no las lograba visualizar así, pensaba que hacía lo que un filtro ideal. Pero no quiere decir que tenga características negativas que el filtro haga esto. Solo que yo no me enteraba. ¿Se entiende lo que quiero decir? No quiero transmitir un mensaje de que porque yo no me enteraba antes, el filtro es que es malo y hace cosas malas. No, el filtro hace lo que yo quiero y hace otras cosas que yo no las sabía. Solo que ahora me entero. Nada más ni nada menos. Sí, sí, no es que vuelve a la serie estacionaria y ya, digamos. Sí vuelve la serie estacionaria y además le adiciona todo esto, exacto, exacto. ¿Es un problema? No, no es un problema. Solo que yo ahora estoy enterada de todo lo que hace. Antes trabajaba con esto mismo sin enterarme que lo que estaba pasando todo eso. ¿Está? Bueno, les presento un filtrito más antes de terminar la clase, que también para ahora, en este momento, no, capaz que ustedes no logran dimensionar, porque se los presento antes de presentarles las series que puedan tener, que puedan requerir estos filtros. Pero se los presento antes porque son filtros muy utilizados. Puedo elegir cualquiera, pero quería elegir esto. Cuando tenemos una serie que tiene estacionalidad, muchas veces lo que hago es, incluso hasta para analizarla, ¿tá? Ustedes ven que la inflación, o no sé, o el producto, muchas veces yo miro, ¿qué pasó con el producto respecto al mismo trimestre del año anterior? ¿Por qué? Porque el producto tiene estacionalidad. Vos sabés que los primeros trimestres el producto crece, el segundo trimestre es un poco más bajo, solo por un componente estacional, porque antes, en nuestra vida pasada, en el primer trimestre venían muchos turistas. Entonces, el producto en general era más alto en ese trimestre. Entonces, lo que uno hace es trata de comparar, cuando hay estacionalidad, trimestres parecidos. Lo mismo lo pueden pensar con, yo qué sé, con los bizcochos. Si ustedes comparan enero contra julio, se quedan encantados, qué divino, en mi heladería me está yendo bomba, me la estoy vendiendo 300% más. Bueno, no, vos tenés que comparar cosas similares. Los helados que vendiste en enero de este año con los helados que vendiste en enero del año pasado, que eso sí se pueden parecer mucho más. ¿Tá? Entonces, en general, uno toma estos filtros, porque de hecho, cuando yo digo comparo con el mismo mes del año anterior, hago una variación, ya sea en términos mensuales, que es el ejemplo que sigue, o en términos trimestrales. ¿Y qué significa hacer YT menos YT menos 4? Es aplicar una diferencia de orden 4, pero ven que el 4 es elevado el L a la 4, no el 1 menos L. No estoy aplicando 4 veces la diferencia regular, sino que lo que hago es aplico un filtro que es 1 menos L4, que es lo que me lleva a tener
1 por y es yt, 1, perdón, menos L4 por yt me va a dar menos yt menos 4. ¿Está? Entonces hago esa transformación. Bueno, y hago las cuentitas, hago las mismas cuentitas que hicimos recién. Si este es mi filtro, ¿no? 1 menos L4, hago la función de transferencia, o sea, lo llamo H, ¿no? Y ahora, ¿por qué lo sustituyo? Por E a la 4IW. Antes tenía E a la IW porque mi filtro era, bueno, acá no lo tengo escrito, 1 menos L. Ahora mi filtro es L a la 4, 1 menos L a la 4. Así que lo voy a elevar a, el E lo voy a elevar a 4 por I a la W. Y después tengo entonces también H por E a la menos 4IW. Hago las cuentitas, porque este es mi filtro, lo paso a senos y cosenos, ¿está? Y cuando termino de hacer las cuentas, porque acá les dice todo lo que tienen que hacer, ustedes se encargan de hacer esas cuentas, llegan a una forma de la función de transferencia de este estilo. 2 por 1 menos coseno de 4W. Y cuando hacen el gráfico, y otra vez hacemos, ¿no? Ponemos, bueno, ¿qué me pasa con la frecuencia 0? Me queda coseno de 0, me da 1, y hago esta cuentita, 1 menos 1, 0 por 2, me queda 0, o sea, la frecuencia 0 me la anula, ven que acá está el 0, pero también me anula otras, por ejemplo, la frecuencia pi sobre 2. Cuando ustedes hacen esta cuentita y en W le ponen pi sobre 2, van a ver que el resultante es que también te la hace 0. Y hay otra que también hace 0, que es la de pi. Entonces, ¿qué es lo que tienen acá en este cuadro? Es como la bobada de las cuentas, ¿tá? Pero además hay una relación entre lo que cada frecuencia, cómo se corresponde o cómo interpreto yo en términos de un periodo. La frecuencia 0 se asocia a un periodo de infinitas unidades de tiempo. La frecuencia pi sobre 4 implica periodo de 8 unidades de tiempo. La frecuencia pi sobre 2 son 4 unidades de tiempo, que en general si son trimestres, lo interpreto equivalente a un año. Y la frecuencia 3pi sobre 4 es equivalente a un periodo de 2,6 unidades de tiempo. ¿Por qué repaso todas las veces la palabra unidades de tiempo? Porque depende de la serie con la que están trabajando. Si es mensual, tu unidad de tiempo es un mes. Si es anual, tu unidad de tiempo es un año, y así sucesivamente. ¿Está? Entonces, ¿qué fue lo que hizo este filtro? Bueno, hay cosas que me sacó, que me dejó en 0, esto, esto y esto. Hay cosas que las dejó igualitas, yo acá no lo dibujé esta vez, pero hay como unas poquitas frecuencias que las dejó igual, otras que les bajó su peso y otras que las incrementó, y que las incrementó también 4 veces su peso. O sea, aplicar también esta transformación, diferencia estacional, tiene el efecto de transformar mi serie de llegada de esta manera que me presenta el gráfico de la función de transferencia. ¿Está? Acá sencillamente está dibujado como conjuntamente lo que nosotros hicimos en los ejemplos anteriores, ¿no? En el mismo gráfico en donde tengo el espectro y tengo las frecuencias, si yo dibujo mi frecuencia, el resultado o la función de transferencia de la diferencia regular, o dibujo la función de transferencia del delta 4, ven que tienen como resultado, o sea, hacen cosas re distintas. Está bien que hagan cosas distintas. En general se les aplica porque quiero que hagan cosas distintas. Pero hacen muchas cosas. Cualquiera de los dos, no es que solamente me dejan en 0 estos puntos, que era lo que yo pretendía, y que me deje todo igual, sino que modifican el peso de las frecuencias de manera muy distinta, además, cada uno de estos. ¿Está? Bueno, y acá es un poco lo que les cuento.
La clase que viene, bueno, pregúntenme lo que quieran si no entiendan, y la clase que viene, como hacemos retomamos un poquitito esto donde quedamos, redondeamos un poquitito el efecto de los filtros y las comparaciones, y después nos vamos a meter con cómo hace el R cuando te muestra justamente el espectro y demás. ¿Está? ¿Quieren Te quería preguntar algo consultar. más? Sí, decime. Sí, cuando decís que las frecuencias aumentan el peso, ¿estás diciendo que las frecuencias se vuelven más explicativas de la varianza de la serie? ¿Como que explican una mayor proporción de la varianza? Bueno, es muy probable, mirá, ¿para qué escribo esto? Te quiero mostrar esto acá, en esto que está acá. Si cuando yo tengo esta serie de partida, que tenía un cierto espectro con ciertos máximos, en una frecuencia, esa frecuencia que antes era tu pico máximo, por ejemplo, yo ahora la anulo, porque le pasé un filtro en donde esa frecuencia la llevaste a 0, ¿qué es lo que va a pasar en tu nueva serie? Esa ya no te va a explicar la mayor parte de la varianza. Al revés, lo otro que me estás preguntando, si esta tenía en su punto de partida una frecuencia que tenía un peso ahí intermedio, y resulta que yo la multiplico por 4, es muy probable que en mi espectro de llegada, esa ahora sí pese mucho más en explicar la varianza. Entonces, efectivamente, la aplicación de esos filtros te modifican el nuevo peso que cada frecuencia tiene en explicar la varianza de la serie nueva. ¿Está? Bárbaro, gracias. Dale. Fede, yo les pasé a los chiquilines, les repasamos, te digo para que vos te quedaras un poco tranquilo, repasamos juntos los documentos sobre los que yo propuse. ¿Me escuchás? Los documentos sobre los que se va a hacer el control sobre el que vamos a hacer el control de lectura. Sí, escucho. Y repasamos un poco juntos que no es un disparate, que hay algunas partes de cada uno de los artículos, algunas partes que no son... No, digo que escuché todo. ¿Eh? Que escuché también la discusión. Escuché todo cuando iban revisando parte por parte y tipo estaba perfecto. Que algunos incluso ya los había leído y... Exacto. ¿Está? Bueno, está, nada. Entonces, y lo otro que te iba a decir es que yo les pasé mi correo por las dudas, porque me quedan dudas de si yo habilité como un foro adentro de control de lectura, pero tengo miedo. Sí, lo vi. Lo que está demorando mucho están llegando las respuestas. No, a mí por lo menos me está pasando que llegan las respuestas, pero una semana tarde, ponele. Está, eso es lo que yo les preguntaba. Está. Por eso les pasé el correo, si vos querés pasarle el tuyo también, por si nos quieren consultar el fin de semana algo y logramos verlo, sobre los documentos. Y que bueno, hay algunos puntos que son más importantes, otros que tienen una lectura más liviana. Y lo otro que vamos a hacer la prueba en el EVA, también lo escuchaste. ¿Todo eso lo escuchaste? Sí, escuché todo. Perfecto. Entonces, listo el pollo. Bueno, chiquilines. El mío creo que, no sé si ya lo tienen, pero es Federico Andrés Molina, @gmail.com. El del instituto no se lo sé porque no entro casi nunca. Dale, yo miro los dos. El que tengo en el teléfono es el Gmail, el otro no lo tengo en el teléfono. Si no prendo la máquina, no lo veo. ¿Tá? Bueno, estimadísimos, estudien mucho y que les vaya divino. Avísenle esto a los compañeros, aunque hoy de tarde yo paso las novedades, digamos, por el Ya mando un correo. mensaje. Ya mando el mensaje, así que está. Dale, Bueno, buenas. nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias, buen fin de semana. Chau.